Sí, ha ocurrido. Pablo Iglesias ya es historia negra de España. Lo conseguimos, la derecha ha arrasado, el PSOE es tercera fuerza y Ciudadanos ha desaparecido. Así que en el vídeo de hoy vamos a repasar el grado de vergüenza ajena que ha dado la izquierda durante esta campaña electoral. Cuesta echar la vista atrás, pero es necesario hacerlo para poner las cosas en su contexto. ¡Comenzamos! En 1996, las Spice Girls eran número 1 en ventas, Chimo Bayo estaba de moda, se funda Nueva Rumasa, la Casa Blanca es destruida por los extraterrestres y Aznar ganaba las elecciones. ¡Qué gran año, ¿verdad? Pero centrémonos en nuestro país. Mirad, estos son algunos de los spots electorales del PSOE para aquellas elecciones del 96. Hay una España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso. Y una España en positivo. Nos quieren hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad. Exacto, el PSOE tirando exactamente de la misma mierda de siempre, la derecha ultrafascista contra la izquierda progre y chupiguay. La única diferencia entre aquella campaña y la de Madrid de 2021 se llama Iván Redondo, es decir, más cutre aún que la de hace 25 años. Al Doberman no lo ha sacado para que no fuera muy descarado el plagio. El PSOE infantilizó la campaña electoral como hace siempre, porque es lo único que es capaz de hacer. Sus votantes no entienden otro lenguaje que no sea este, y por miedo a algo que no existe, votan al que les arruina cada vez que coge el poder. Llevan colando la misma milonga décadas. Mirad, en España pasa algo parecido a esto. En 2004 volvió a ocurrir. De nuevo infantilizaron la campaña electoral con spots como este. ¿Hasta cuándo la vivienda inasequible? ¿Hasta cuándo la violencia y la discriminación que sufren las mujeres? ¿El abandono de las escuelas públicas y de los hospitales? ¿Hasta cuándo la inestabilidad laboral? ¿Hasta cuándo la manipulación y las mentiras? ¿Hasta cuándo el gobierno del Partido Popular? Estamos a tiempo de cambiar. Exacto, vivienda digna, contratos dignos, machismo, discriminación, la misma historia de siempre. El PSOE denunciando problemas que luego cuando llegan al poder dejan de existir y cuando se van vuelven de forma mágica, ya que en todas las campañas prometen solucionarlo. Pero parece que la sociedad no se lo había tragado mucho en aquella ocasión. Bueno, algunos sí, porque la izquierda tiene unas tragaderas como el Bernabéu. Pero la realidad es que las encuestas a 10 días de aquel 14 de marzo de 2004 daban mayoría absoluta al PP, y el PSOE, después de haberlo intentado todo durante 4 años, que si el Prestige, incluyendo a Carmona queriendo hundir otro barco, el no a la guerra, Jack 42, veían que la sociedad seguía prefiriendo vivir bien a vivir con el PSOE. Así que llegó lo que todos sabemos. Rubalcaba saltándose la jornada de reflexión pidiendo el voto para el PSOE. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. Y las turbas progresistas, dirigidas por un Pablo Iglesias, sin chepa aún, pero con una higiene similar a la de hoy, asediando la sede del PP al grito de fascistas, consiguiendo el ansiado vuelco electoral y la vuelta del PSOE al poder. El PSOE es como ese grano que te revientas pero no acaba de salir toda la pus y vuelve a brotar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando al PSOE le pintan mal unas elecciones, pone toda su maquinaria del fango a funcionar, revienta las campañas electorales y las infantiliza hasta el extremo, tratando a la gente como auténticos imbéciles. Es el famoso principio de vulgarización de la propaganda de Hitler, que adaptaba los discursos al más tonto del auditorio, en este caso al socialista. Es lo que ha ocurrido en Madrid. Como todo el mundo preveía, Ayuso y la derecha han arrasado. Pero como también era previsible, la izquierda emponzoñó y ensució la campaña electoral. Si echamos la vista atrás unos días, una sensación nos recorre el cuerpo en forma de hormigueo por el estómago. Se llama vergüenza ajena y es lo que provocó la izquierda durante todo el mes de abril. Les faltó sacar a la momia de Franco de Mingo Rubio y plantarla en la plaza de Colón con una pistola. La diferencia entre aquellas campañas cutres y la de Madrid, como he dicho, se llama Iván Redondo.
Ya sabéis, el vendedor de aspiradoras de los 90, la Paquita Salas de la política, el hombre que en pleno 2021 sigue haciendo anuncios de televisores donde solo falta Carmen Sevilla. Tengo dos televisores, que en el mundo no hay mejores. De hecho, la campaña ya nació movida con el acto de Vox en Vallecas, donde los fachas de Abascal tuvieron la poca vergüenza de ir a golpear piedras con sus cabezas, y con la ayuda de los escoltas del Marqués de Galapagar. Y poco después vino el famoso debate de Telemadrid, donde reventó todo por los aires porque fue el mayor ridículo jamás visto por Pablo Iglesias y Gabilondo, de modo que la maquinaria de Iván Redondo se puso en funcionamiento. Cuando esto ocurre hay que echarse a temblar, porque los niveles de cutrez y chabacanería llegarán a la estratosfera. El primer acto comenzó con la famosa carta con las balas que mandaron al Ministerio del Interior de Marlaska, dirigidas a Pablo Iglesias, la directora de la Guardia Civil, y el propio Marlaska. La cosa ya apestaba a montaje cutre propio de la factoría Iván Redondo, y hay varias pruebas que lo atestiguan, como esa foto del escáner filtrada a la cadena SER antes que a la policía, que demuestra que es más fácil mandar balas por correos que una postal desde Menorca. Pero lo mejor de todo es ver a Iglesias y compañía completamente indignados ante los que dudábamos de la veracidad de esa carta. La verdad es que era incomprensible, tratándose de Marlaska, un señor que literalmente se inventó un informe sobre aquel orgullo gay donde apedrearon a los de Ciudadanos. Un informe muy típico de las chapuzas que suele hacer Iván Redondo, por otra parte. Sin número de carné, sin unidad policial y lo más clásico del redondismo, las hirientes faltas de ortografía por doquier. Pero como decía, los locos éramos los que dudábamos de la veracidad de esa cutrada para asustar viejas. Yo tengo que reconocer que cuando sucedió esto y vi la reacción de la gente, que fue básicamente partirse los cojones en tres, dije, vale, Iván Redondo se ha dado cuenta del ridículo. Imagino que aquí parará y dejará que la campaña siga su curso natural. Pero estábamos todos equivocados, el Manolo y Benito de la política aún tenía mucho que ofrecer. Y ocurrió esto. Me acaban de hacer llegar que nuestra compañera Reyes Maroto, la que será la vicepresidenta del gobierno de Ángel Gabilondo, acaba de recibir una navaja ensangrentada como amenaza. Y desde aquí, no vais a pasar, al fascismo no vais a pasar, se acabó. Se acabó, esto sí que va de democracia, va de democracia. Exacto, llegó la navaja pintada con mercromina que suscitó múltiples reacciones, como la de Yolanda Díaz, que curiosamente se produjo al día siguiente de la entrega de los Oscars. Una compungida ministra reaccionaba a la noticia de la nueva amenaza y se derrumbaba en pleno directo ante Ferreras. Una nueva amenaza. Al momento, la emisión en directo del... Los memes se repitieron durante horas. Y a partir de ahí comenzó un sainete de envíos balísticos a través de correos, que convirtieron a esta empresa en la nueva sede de la Asociación del Rifle. De hecho, se dice que Pedro Sánchez iba a poner a Charlton Heston a dirigirla. Había que tapar la chapuza de alguna forma, así que todo Dios comenzó a recibir balas, desde ZP hasta Ayuso, a la cual le sudó todo el coche. Y ahí fue justo donde el PSOE y Podemos querían llegar, a una lucha infantil entre fascismo y democracia, porque en una lucha de datos no tienen nada que hacer. Y algunos pensarán, es que la lucha de Ayuso era socialismo o libertad, o comunismo o libertad. Pero hombre, es que hay un partido que se llama Partido Socialista, y el otro es Podemos, liderado por un comunista declarado. Por tanto, la dicotomía socialismo-libertad es real, pero no hay ningún partido autodenominado fascista, así que la dicotomía fascismo-democracia es falsa. Pero como decía, la izquierda consiguió infantilizar el debate y ya no se habló de nada más que del resurgir del nazismo en la figura de Rocío Monasterio. ¿Cómo? Pues con la historia de siempre, el machismo, la homofobia, el racismo, exactamente lo mismo que hizo ZP en 2004, señalar un problema que no existe para prometer arreglarlo cuando gobierne. La izquierda, durante aquellos ridículos días, quiso pintar un Madrid lleno de nazis, donde se apaleaba a los gays por la calle y las mujeres estaban condenadas a poner lavadoras a todas horas. Iván Redondo hace unos años decía esto, antes de ponerse una rata en la cabeza. Un peluquín, quiero decir, no a Pablo Iglesias. Si tuviera que clasificar las tres principales emociones que tenemos, la primera sería, con la que se pueden jugar además en campaña electoral, es el miedo. La segunda sería el rechazo. Y la tercera, la esperanza. Y es una de las grandes enseñanzas que tenemos que salir hoy de aquí. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, yo antes me emociono y luego pienso. Como veis, lo ha llevado al pie de la letra. Primero se emociona y luego piensa. La estrategia del miedo. A ver, Iván, por suerte tú y los votantes del PSOE son los únicos que se emocionan y luego piensan. Los demás tenemos más de 2 neuronas para poder pensar antes. Pero Redondo creyó que los madrileños antepondríamos el miedo a un fascismo que no existe a los problemas reales de una sociedad provocados por el gobierno del que es jefe de gabinete. Y esos problemas son el paro, la miseria, las colas del hambre, la falta de libertades, la censura, etcétera. Y mucho etcétera.
Iván Redondo pensó que el fascismo haría a la gente votar en masa al PSOE y olvidaría todas las tropelías y los crímenes que llevan cometiendo a lo largo de años y años, especialmente este último, con 100.000 muertos a sus espaldas. Y lo que ha pasado es que a los que vivimos en Madrid nos ha sudado un huevo el peluquín de Iván Redondo, las balas del Moñas y la navaja con mercromina, y nos ha importado más la libertad de poder trabajar y vivir a la madrileña, como dice la presidenta. Así que, querido Iván, te ha salido la cosa fatal. Y esto un injerto capilar, hombre, quítate esa mierda de la cabeza. Por supuesto, la ayuda de La Sexta y Televisión Espantosa ha sido inestimable. Especiales y programas completos sobre la ultraderecha, amenazas del resurgir del fascismo, es decir, señalar continuamente problemas que no existen. ¿Alguien cree que en España hay un problema con la ultraderecha y el fascismo? ¿Realmente crees que en España tenemos un problema con el fascismo, sabiendo, como sabe todo el mundo, que los nazis son 4 monos? Sin embargo, los comunistas sí son unos cuantos. De hecho, tenemos decenas de diputados comunistas que defienden dictaduras sanguinarias y, sin embargo, a los llamados fascistas aún no los he visto defender ninguna dictadura. Pero Jordi Évole no te hace especiales sobre la amenaza comunista, prefiere hacerlo sobre los 4 nazis que hay en España, como el programa que emitió unos días antes de las elecciones, donde entrevistó a uno converso. Es curioso que ese señor dejara de ser nazi con una terapia psicológica, me parece bien, la verdad, porque en cambio la terapia para dejar de ser comunista es bien sencilla: ponerse a trabajar. Pero realmente el colmo del esperpento se lo lleva nuestro amigo Antonio Maestre, que lleva meses delirando entre Ayuso y Vox, sacando pruebas irrefutables de que Vox es un partido fascista, como los 18 pasos que Abascal dio hasta el cordón policial en Vallecas, que en simbología nazi correspondería al 1, que es la A de Adolf, y el 8, que es la H de Hitler. Le faltó hablar de los reptilianos y tenemos el pack pirado al completo. A este le pusieron el lote de AstraZeneca defectuoso, pero todas las dosis juntas. Por cierto, Antonio Maestre nació un 18 de junio. Si eso no es criptofascismo, que baje Dios y lo vea. Pues esta ha sido la campaña electoral donde hemos asistido a la primera gran derrota del sanchismo y a la desaparición del pablismo. Seguramente este año tengamos elecciones, ya que el PSOE quiere asegurarse otros 4 años antes de hundirse más, pero la cuestión es que no será tan fácil sacarlos del poder. Tengo la sensación de que esta vez han llegado para quedarse. Han secuestrado todas las instituciones, han asaltado la justicia, la televisión pública, el CIS, la fiscalía, todo es suyo. Así que esta vez lo tenemos complicado, porque en este país el criminal PSOE deja de gobernar cuando el criminal PSOE quiere. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo. Ah, y Pablo, cierra al salir.